Perfecto. Antes de nada, comentaros que este jueves tenemos vuestra sesión de evaluación. Mañana por la mañana os voy a subir las notas de los trabajos que tenemos, de las actividades de la segunda evaluación. Y también estoy ya con vuestros exámenes. Mañana subiré también vuestra nota definitiva. Vuestra nota definitiva a la plataforma. Y el jueves por la tarde, en principio, terminamos vuestra evaluación a las 8 menos 25, es decir, habría clase de lengua. Es posible que nos retrasemos con las evaluaciones porque siempre son muy tediosas, entonces se sabe a qué hora empezamos pero no sabemos a qué hora terminamos. En principio a las 7:30 habría clase de lengua a su hora, pero si es que no me pudiera conectar a las 8 menos 20, pues yo os escribo por el Telegram para informaros de a la hora que nos conectamos, de si estamos terminando la sesión de evaluación o no, para que lo tengáis en cuenta que es posible que el jueves se retrase la clase, si queréis conectaros a verla en directo. Vale, cosas que nos quedan por ver esta evaluación, los verbos. Vamos a ver el verbo aquí en esta clase y en la del jueves, el verbo, y ya empezaríamos la semana siguiente con sintaxis, que es el contenido gramatical que llevamos para esta evaluación, el análisis sintáctico. Empezaremos con la oración simple y luego nos iremos con las compuestas. No sé si las compuestas las veremos todas, pero lo que nos dé tiempo y según también el nivel que tengamos sintáctico, cómo vayamos desarrollando las sesiones y demás. En principio me gustaría ver con vosotros, aunque fuesen las coordinadas, las yuxtapuestas y algunas subordinadas. Pero bueno, lo que dé tiempo. Vale, nos bajamos a la unidad 4 y nos vamos a nuestro apunte de gramática, de morfología. Vamos a ver hoy el verbo con sus perífrasis. Vale. Bajo esto. Y lo ponemos un poquito más grande. El verbo sí que es verdad que es un poquito, no es complejo, pero sí que hay que saber, pues eso, los tiempos verbales. Cuando nosotros estemos analizando sintácticamente una oración, no es necesario hacer un análisis morfológico del verbo, pero sí que el verbo es la palabra más importante que tenemos que localizar en un análisis sintáctico al principio y el verbo nos va a dar muchísima información. Entonces sí que tenemos que tener conceptos muy básicos como lo que es una voz activa, una voz pasiva o lo que es un verbo atributivo, que son los verbos ser, estar o parecer, y los verbos predicativos, que son el resto de verbos a excepción de ser, estar y parecer. Vale, vamos a empezar con la sesión de los verbos. Dice, ¿qué es un verbo? Los verbos son aquellas palabras que expresan acciones, procesos, estados y concuerdan con el sujeto. A ver, un momentico, a ver si estoy grabando. Vale, sí. Seguimos, que quería asegurarme de que estuviésemos grabando la sesión. Vale, los verbos son palabras que expresan acciones, procesos y estados y concuerdan con el sujeto en número y persona. Eso siempre, igual que el sustantivo concuerda con el adjetivo en género y número, el sujeto y el predicado tienen que concordar siempre en número y persona. El sujeto es aquel que realiza una acción, algo que veremos en la parte de sintaxis en profundidad. Y tenemos la acción en sí misma, que es el verbo. Cuando vayamos, ya os digo, cuando vayamos a hacer un análisis sintáctico, una oración, lo primero que tenemos que localizar es el verbo y a partir de ahí ir viendo otras funciones para que nos sea más fácil el análisis. Vale, ¿qué es conjugar un verbo? Un verbo conjugado es aquel que tiene una terminación adecuada al tiempo y a la persona de que hablamos. Nosotros no decimos ahora vivir aquí. Los verbos sin conjugar serán los infinitivos. Exactamente, fijaos aquí. Este verbo vivir es un infinitivo. Eso quiere decir que no admite persona ni número, ¿vale? No admite nada. Ahora mismo vivir es una forma verbal impersonal. Si nos aparece este tipo de oraciones, que además están mal expresadas, en una oración sintáctica, diríamos que es impersonal, no tendríamos ahí
una persona, un sujeto que realice esa acción, puesto que es un verbo que está sin conjugar. Dice así en la oración, ahora vivo aquí, el verbo vivir está conjugado en tiempo presente para la primera persona del singular, yo. Fijaos, ahora vivo aquí. El sujeto, que es yo, ahora yo vivo aquí, no está explícito, no aparece aquí, donde debería de aparecer explícito, porque nosotros en lengua podemos elidir, es decir, quitar los sujetos y los pronombres seguirían teniendo sentido. Pero el yo es primera persona del singular, que conjuga con vivo, que es un verbo que está en presente y que también está conjugado en primera persona singular. Vale, morfemas, desinencias, terminaciones del verbo. El verbo posee un lexema, es la raíz, eso ya también lo vimos con otro tipo de palabras. La raíz siempre es la parte que nunca cambia ni se modifica de una palabra, que constituye su base significativa, es la que nos da el significado. Y unos morfemas que son los que nos aportan la información sobre el número, persona, tiempo, modo y aspecto. Fijaos aquí, tenemos un verbo, el verbo amar. Si el verbo amar, que está en infinitivo, le quitamos su desinencia de primera persona, amar, su desinencia de primera persona es el ar final, tendríamos la raíz o el lesema, que es am. Fijaos, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, o vosotros amáis y ellos aman. Esta parte de aquí, que es común a todos los verbos, podríamos decir que es el lexema, es la raíz, es la parte de la palabra que nos da el significado. Sin embargo, también tenemos otros morfemas como o, a, amos, ais y an, que nos van a ofrecer otro tipo de información, pero en este caso gramatical, sobre la persona, el tiempo, el modo, el aspecto y el número. La forma es forma simple o compuesta. Las formas verbales pueden ser simple o compuestas según cómo aparezcan. Simple, tendrán un solo verbo, yo bailo. Nada más que hay una forma verbal, bailo. Compuestas, se componen de un verbo auxiliar siempre en la misma estructura. Es importante no confundir la forma compuesta de un verbo con una perífrasis verbal, que luego veremos a continuación. Las formas compuestas siempre van de la misma forma estructuradas y llevan el verbo haber, que sí se conjuga, más un verbo en participio. Por ejemplo, yo he bailado, yo he comido, yo haya temido, fijaos. Verbo haber y verbo haber conjugado en diferentes tiempos y en diferentes personas. Y luego tenemos la misma estructura para el otro verbo, el verbo principal, que aparece en participio siempre, bailado, comido y temido. ¿Cuál es la forma que sí se conjuga? La forma del auxiliar, la forma del verbo haber. Y siempre van a llevar esas formas. Para eso también nos sirve mucho para hacernos una idea de los verbos simples y los verbos compuestos. Ver cómo estudiábamos los verbos en el colegio. No sé si os acordáis que estudiábamos siempre los simples por un lado y los compuestos por otro, pero juntos, en tablas. Pues sí, los compuestos son aquellos que llevan el verbo haber conjugado. Verbos regulares o irregulares. Los regulares siempre conservan la raíz y tienen las diferentes desinencias según el modelo de la palabra que aparezca. Para la primera desinencia sería ar, la segunda desinencia sería er y para la tercera desinencia sería i. Y tenemos verbos con la primera conjugación, bailar, saltar, cantar. Tenemos verbos con la segunda desinencia, la segunda conjugación, reír, vivir, sentir. Y tenemos verbos de la tercera conjugación y de la tercera desinencia. Perdón, he dicho las de ir. Vale, las de la segunda son correr, beber, creer y la tercera es la que termina en ir, vivir, sentir, ¿vale? Y luego tenemos las formas irregulares. Las formas irregulares, como también ocurre con el inglés, por ejemplo, presentan variaciones en la raíz. No tenemos una raíz siempre igual, sino que varían por temas morfológicos en algunos casos, fonéticos en otros.
Depende, en algunos casos, del tipo de palabra. Presentan variaciones. Por ejemplo, el verbo dormir, yo duermo, tú duermes, él duerme. Vale, ahí tenemos un verbo que podría considerarse irregular, ya que su forma principal es dor. ¿Qué debemos saber reconocer en los verbos conjugados? Análisis del verbo, lo que debemos poner en el examen. Nos olvidamos del examen, puesto que nosotros esta sesión y la sesión siguiente, que tienen que ver con el verbo, las vamos a estudiar a modo informativo y modo educativo, informativo, para tenerlo en cuenta cómo se estructuran los verbos, cómo se estructuran los sujetos de cara a el examen de sintaxis que vamos a hacer en la tercera evaluación. No vamos a hacer análisis morfológico ya, a no ser que hayamos suspendido la parte correspondiente a este segundo trimestre, ni de verbos, ni de ningún otro tipo de palabras. Pero es importante y relevante que lo tengamos en cuenta. Vale. ¿Cómo sería un análisis morfológico del verbo? Fijaos, os he quitado una de las palabras más complicadas de analizar en un análisis morfológico, porque el verbo al final tiene muchísimos morfemas y corresponden a muchísimas cosas. Pero hay que reconocer el verbo, ¿vale? Ya luego cuando vayamos a hacer sintaxis ya os diré qué estructuras tenemos que conocer del verbo para que sepamos reconocer el predicado en toda su totalidad. Vale, no me enrollo más y voy a lo que es el verbo. ¿De qué verbo proviene? Tenemos saltaba, del verbo saltar, primera conjugación. Comemos, del verbo comer, segunda conjugación. ¿A qué conjugación pertenece? Esto sería lo primero que tendríamos que hacer en un análisis morfológico, saber a qué conjugación pertenece el verbo que estoy analizando. Y tenemos aquí el presente de indicativo, porque también hay 3 modos verbales, presente e indicativo, de 3 verbos conjugados en primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Tenemos por un lado el verbo trabajar, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. El verbo comer, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Y el verbo vivir, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís y ellos viven. Fijaos, los 3 verbos, las 3 estructuras de estos verbos son regulares. No cambia la estructura del lexema o de la raíz. Trabaja, ¿vale? Lo vemos, la estructura es la misma para todas sus formas. Lo mismo ocurre con como, tenemos la misma raíz, y lo mismo ocurre con vivo, tenemos la misma raíz. Eso sí, los morfemas nos cambian y nos van a cambiar en relación a la persona en la que esté conjugado el verbo. Dice, pero siempre pertenecerán a una conjugación específica, que es donde provienen. Así, existen 3 conjugaciones. Los verbos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación. Los verbos que terminan en er pertenecen a la segunda conjugación. Y los verbos que terminan en ir pertenecen a la tercera conjugación. Los tenemos aquí, ¿vale? Primera, segunda y tercera. Bajamos un poquito más. Dice, persona que realiza la acción. Tenemos 3 personas y 3 números. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Vale, dice, la persona en los verbos se refieren a quien realiza la acción. Además, debemos saber que existen 3 personas, que son las que yo he comentado. La primera persona la usamos cuando quien habla es quien realiza la acción. Por ejemplo, yo reciclo o nosotros reciclamos. Diferencia entre el yo y nosotros, el número. Yo está en singular y nosotros está en plural. La segunda persona la usamos cuando la persona que escucha, el receptor, realiza la acción. Por ejemplo, tú reciclas o vosotros recicláis. Tú y vosotros son 2 sujetos, 2 pronombres en segunda persona. Diferencia el número también. Tenemos tú que es singular y vosotros que es plural. Y luego tendríamos la tercera persona. Esta tercera persona la usamos cuando la acción no la realiza ni la persona que habla ni la persona que escucha. Por eso es una tercera persona, porque sabemos que está ahí en el mensaje, se hace referencia a ella,
pero no está presente. Y tenemos los ejemplos del recicla y ellos reciclan. ¿Diferencias entre él y ellos? El número también. Él está en singular y ellos están en plural. Ellos están en plural. Tercera persona ambos también. Número de personas o seres que realizan la acción. Cada una de estas personas puede estar en singular o en plural, dependiendo de si la acción la realiza una sola persona o varias. Esto acabamos de verlo también. Vale, tiempo. Tiempo en el que se realiza la acción. El tiempo indica cuándo se realiza la acción del verbo. Los tiempos verbales se utilizan para indicar si la acción está ocurriendo en el pasado, en el presente o en el futuro. Es verdad que dentro del pretérito hay varios tiempos verbales, dentro del presente también hay varios tiempos verbales en relación al modo, porque tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo, y también tenemos muchos tipos de futuro. Entonces, esto a grandes rasgos, sí que es verdad que el tiempo se divide de esa forma. Tenemos el pretérito, que es el pasado, que indica una acción que ocurrió en el pasado. Tenemos varios tipos de pasado, ocurre como con el inglés. Tenemos pasados más recientes, pasados en los que la acción ya se ha terminado, pasados en los que la acción sigue hasta el momento presente. Vale, dice, por ejemplo, él saludó. Existen varios tipos de pretérito, ¿vale? En este caso, el saludo es un pretérito perfecto simple que sí que es verdad que indica una acción que ya ha pasado, que ya ha transcurrido y que no tiene repercusiones en el presente. Luego tenemos presente, indica una acción que ocurre ahora. Por ejemplo, él saluda. Existen varios tipos de presente. Futuro. Indica una acción que aún no ha ocurrido, pero que ocurrirá. Por ejemplo, él saludará. Existen varios tipos de futuro, que es lo que yo he comentado. El condicional. El condicional es un tiempo, algunos lo añaden como un tiempo dentro del modo indicativo, otros señalan que es un modo independiente. Al final también, como la gramática no es ciencia exacta, pues hay varias teorías al respecto. Vamos a ver lo que nos dicen los apuntes. Dice, el condicional indica una acción que es una hipótesis o una suposición. Por eso no podemos situarlo ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. No ha sucedido y no se sabe si sucederá. Se parece al modo subjuntivo, pero se diferencia por su forma. El condicional siempre acaba en IA. Además, se considera de modo indicativo. Aquí sí nos lo ha metido dentro del modo indicativo. Por ejemplo, él saludaría si ella le mirara. Aquí se hace una hipótesis sobre lo que él haría, pero no es algo que haya sucedido o vaya a suceder realmente. ¿Cuál es el verbo en condicional? Saludaría. Yo saludaría sí, ¿vale? Se tiene que dar siempre una hipótesis para que podamos hablar de este verbo como un modo hipotético, como un modo condicional. Existen varios tipos de condicional. Dice, para esto deberéis ver el PDF de los tiempos verbales que hay y aprenderlos. Vale, los tiempos verbales, el próximo día abriremos el PDF de los tiempos verbales y lo veremos así un poco por encima. Ya digo que, aunque no hay que aprenderse todos los tiempos verbales, en caso de que no lo sepáis, sí que sería necesario, primero, que identifiquemos el verbo y segundo, que sepamos pues si ese verbo nos sitúa una acción en pasado, en presente o en futuro, qué tipo de persona representa y va conjugado el verbo, primera, segunda, tercera conjugación, para así localizar el sujeto de la oración. Y también es necesario que sepamos, por ejemplo, si está en voz pasiva, en voz activa, si es un verbo compuesto o es un verbo simple, porque claro, si yo analizo un verbo compuesto y me dejo fuera del análisis del núcleo verbal una parte del verbo, pues no estoy haciendo un análisis correcto, no estoy añadiendo todo el verbo en su complejidad y en su longitud. Por tanto, sí que es verdad que aunque los verbos no los vamos a estudiar como tal, es importante e interesante que sepamos pues qué formas tiene el verbo y cómo actúa dentro de una oración. Dice en ese PDF el condicional se excluye como tiempo, se trata como un modo. Fijaos, ¿veis? En ese PDF el condicional se excluye como tiempo, se trata como un modo. Pues sí, en algunos casos el condicional es modo, en otros casos el condicional es tiempo
dentro del modo indicativo. No hay tampoco un acuerdo uniforme sobre esto. Ya os digo que al final, como la gramática no es exacta, en lugar de como un tiempo, pero eso no está bien. El condicional está dentro del indicativo, no tiene por qué, ¿eh? Eso ya os digo que son diferentes teorías gramaticales. Aspecto. Indica la visión que tiene el hablante del desarrollo interno de la acción. Cuando el aspecto es imperfectivo, la acción todavía no ha terminado. Cuando el aspecto es perfectivo, la acción ya se da por terminada y por concluida. Vamos a verlo en profundidad. Dice, aspecto imperfectivo. Cuando la acción se contempla como no acabada, son imperfectos todos los tiempos verbales simples, menos el pretérito perfecto simple. Pues cuando estudiamos los verbos, todos los simples son imperfectivos, porque se supone que están todavía por acabar. Pero hay uno, que es el pretérito perfecto simple, que se considera perfectivo, que se considera que ya indica una acción que está completa, que ya está acabada, ¿vale? Por ejemplo, él saludó, él estudió, yo canté, tú reíste, ¿vale? Pues todos esos tiempos, todos esos verbos son pretéritos perfectos simples en los cuales se indica una acción ya concluida, cerrada, terminada. Aspecto perfectivo. Cuando la acción se presenta como ya acabada, como concluida. Son perfectos todos los tiempos verbales compuestos y, como ya hemos dicho, el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, yo como sushi ahora. Imperfecto, ¿vale? Imperfecto o imperfectivo, como lo queráis llamar. Aquí aparece como imperfectivo, imperfectivo. También podéis decir aspecto imperfecto. Las dos cosas son aceptadas. Vale, ¿qué tenemos? Yo como, ¿vale? Tenemos un tiempo simple, situado en el presente. Por tanto, nos indica una acción que está ocurriendo, que no se da por acabada, que continúa. Yo he comido sushi, ¿vale? Aquí ya tengo un verbo perfectivo, ya tengo una forma verbal que se da por concluida. ¿Por qué? Porque es una forma compuesta. Aparece el verbo haber, que se conjugado. He comido, ¿vale? El verbo es todo. Yo he comido es todo. Esto sí lo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de analizar una oración o aparece una oración de este tipo, yo no puedo decir que el verbo es comido, ni puedo decir que el verbo es, ¿vale? Tengo que indicar con una línea debajo que el verbo es he comido, todo. Es una única unidad gramatical. Vale, modo. Tenemos 3 modos en español, en castellano. Cada uno de ellos tiene sus particularidades. Por ejemplo, el indicativo se da objetivamente, es una acción real y verdadera. Eso quiere decir que con toda seguridad o ha ocurrido o está ocurriendo o va a ocurrir, ¿vale? Porque es verdad que en el modo indicativo tenemos presente, tenemos pretérito y tenemos futuro. Y tenemos la seguridad de que la acción se va a llevar a cabo. Es el modo de la realidad. Luego tenemos el subjuntivo. Se da subjetivamente, fijaos, subjuntivo, subjetivo, como algo deseado, temido, dudoso o supuesto, son hipótesis, incluso para dar órdenes negativas. Este modo, el modo subjuntivo no es el modo de la realidad, es el modo de la hipótesis, de lo que puede ocurrir, de lo que queremos que ocurra, de lo que quiero que ocurra o temo que ocurra, pero no tengo seguridad de que haya ocurrido algo, esté ocurriendo o ocurra, ¿vale? Es un modo más dubitativo, por así decirlo. Formas como en el indicativo, amé, he vivido, habré estado. Y del subjuntivo, tal vez estas sábanas coincidan, tal vez coincidan con el tamaño de la cama. Necesito que llegues a tiempo. Eso no quiere decir que vayas a llegar, pero yo quiero que tú llegues, ¿vale? Quizás mañana llueva. No hay una probabilidad exacta de que mañana vaya a llover, pero yo estoy mostrando mi deseo, mi duda, en este caso es duda, de que vaya a llover, ¿vale? No cruces la línea. Ahí lo que estoy haciendo es dar una orden. Sí, con el subjuntivo también podemos dar
órdenes, como en este caso, no cruces, orden. Y luego tenemos el modo del imperativo. Es un modo mucho más breve, solamente tiene un tiempo, que es el presente, no se conjuga ni en pasado ni en futuro. Y es una forma que indica orden, simplemente orden. Y se indica siempre, se lleva a cabo siempre cuando hay un receptor, el cual tiene que obedecer cierta orden imperativa. Por ejemplo, tú come, vosotros hablad, escribir todo lo que voy a dictar, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dar órdenes. ¿Y cómo lo hacemos? Con el modo imperativo. Es un modo muy sencillo, muy cortico. Vale, la voz, esto, importante, porque luego en el análisis sintáctico vamos a analizar ahí varias funciones, varios complementos, y hay complementos que son o que pertenecen a la voz activa y hay complementos que pertenecen a la voz pasiva. La voz pasiva es muchísimo menos usual, aparece en muy pocas ocasiones, pero es necesario que sepamos cómo se estructura esa voz, ¿vale? Vamos con la voz activa. Dice, el sujeto gramatical realiza la acción. Y tenemos, mi hermana compró la tarta, ¿vale? El sujeto es mi hermana, porque es la persona que va a realizar la acción. Y compró la tarta es el predicado, es lo que va a ocurrir, ¿vale? O lo que ocurrió, en este caso lo que ocurrió. Tenemos una voz activa simple que es compró. El verbo sería compró. Mis hijos odian esta mermelada. Sujeto, mis hijos. Predicado, odian esta mermelada. ¿Cuál sería el núcleo del predicado de la acción? El verbo siempre, odian. Y está en voz activa. Ahora os voy a explicar cómo aparece la voz pasiva. Normalmente la voz activa es la predominante. Todo el mundo te aceptaría si te portaras bien. Aquí tenemos dos verbos, aceptaría y portaras. Esto sería una oración compuesta, más compleja. En este caso, todo el mundo podría ser de hecho es un sujeto. Y bueno, tenemos dos formas simples también, dos formas activas. Ahora vamos a ver la pasiva, que es la forma verbal más compleja. Dice, en ella el sujeto gramatical no realiza la acción, sino que es un receptor pasivo. El sujeto no realiza, recibe la acción. Ahí está la diferencia. Por eso también se llama sujeto paciente de esa acción. Es el sujeto paciente, término de sintaxis que veremos más adelante. Se conjuga con el auxiliar, ser y el verbo en participio. Tiene una estructura fija, igual que el verbo compuesto. Se estructura con el verbo haber conjugado más el participio. La voz pasiva se estructura con el verbo auxiliar ser, conjugado también, y el verbo en participio. Vamos a ver estructuras. La tarta fue comprada por mi hermana. Fijaos. Esto es un verbo en voz pasiva y es un verbo formado por dos segmentos. Fue y comprada, pero actúa como uno solo. Ocurre lo mismo que con las formas compuestas, como he dicho anteriormente. Tiene una estructura siempre fija. Fue es un verbo que pertenece al verbo ser, está conjugado, y comprada es un participio. ¿Cuál es el sujeto? La tarta. Fijaos aquí, la tarta, que es el sujeto, no realiza la acción. La tarta es comprada, fue comprada, de hecho, en un pasado. Por tanto, aquí tenemos lo que en sintaxis se llama sujeto paciente. Un sujeto que no es agente, que no realiza la acción, pero que sí la recibe. Vamos a bajar un poquito. Esta mermelada es odiada por mis hijos. Aquí tenemos otro núcleo verbal, otro verbo en voz pasiva formado por el verbo es conjugado y el participio. En este caso, esta mermelada sería el sujeto también paciente. La mermelada no realiza la acción, pero la recibe. Y por último, tenemos la oración si te portaras bien,
serías aceptado por todo el mundo. Aquí tenemos serías aceptado, también como voz pasiva. ¿Y quién sería aceptado? No está ahí, pero eres tú. Tú serías aceptado. Es un sujeto, lo que se llama sujeto omitido. Dice, los verbos auxiliares son aquellos que se unen, por eso son auxiliares, y además siempre van conjugados, que se unen a una forma no personal para formar otras verbales. Tenemos, esto es interesante, esto que hay aquí entre paréntesis. Esto es interesante que lo tengáis en cuenta para la sintaxis. Dice, tenemos las siguientes estructuras verbales. Verbo auxiliar haber, más participio, lo hemos visto hoy. Son tiempos compuestos, ¿vale? Como hemos visto en el punto de la forma simple y compuesta. Yo he o yo había comido. Tenemos aquí un verbo compuesto por dos verbos, o sea, un verbo compuesto por dos segmentos, sería más bien la definición. Uno de ellos comido, siempre un verbo en participio, y el otro estaría conjugado, que es el verbo haber, he o había. Verbo auxiliar ser más participio. Y aquí tenemos la voz pasiva, que es una estructura también siempre fija. Tenemos, el POP es aceptado o sería aceptado o será aceptado por la mayoría. ¿Cuál es el sujeto? El POP. Siempre tenemos que fijarnos en que es un sujeto paciente, es decir, un sujeto que no realiza la acción, sino que la recibe. Y por último tenemos el caso que todavía no lo hemos visto y lo vamos a ver ya el próximo día, de las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales también son o constituyen la unión de varios verbos actuando como si fuese uno solo. Luego también veremos esas estructuras. Bueno, pues dejamos la clase aquí en el punto 5.7, para la próxima sesión, que será el jueves. Como os he dicho, espero poder comenzar, pues eso, siempre empiezo unos minutos más tarde porque tengo que bajar del aula, pero sobre las 8 menos 20. Tenemos evaluaciones. Si acaso se hiciese más tarde, os escribo por el grupo de Telegram, yo os voy informando. Os digo, chicos, voy a tardar 10 minutos más, voy a tardar un cuarto de hora más, en relación también a cómo vayamos desarrollando las evaluaciones. Y nada, pues ya está. Ya hemos visto la sesión de hoy. No sé si queréis comentar algo del verbo, de cualquier cosa. El jueves sí que tenemos si no pasa nada y nos queda tiempo, la tutoría individual. Por si quería aclarar algo también de las notas y demás, podríamos verlo el jueves. Una cosa, María, las notas las notas no las has puesto todavía, ¿verdad? Vuestras notas de los exámenes, supongo, ¿no? O de toda Sí. la evaluación. Bueno, sí, supongo que será examen y evaluación. Lo harás todo Vale, junto. vuestras notas, como tenemos hasta mañana por la noche para ponerlas, me quedan todavía algunas actividades vuestras que subir a la plataforma, porque como yo las hago con el ECE, voy subiéndolo por herramientas, entonces todavía no las he terminado de subir. Mañana por la mañana a primera hora me gustaría dejarlas ya subidas. Vale, sí. Es que Vale. lo he mirado y ponía algo de error o algo, y no sé si era algo casual o es que es por mi perfil o no sé. Algo en las No. calificaciones De de todas lengua. maneras, vosotros veis vuestra nota de la evaluación de todas las asignaturas por la plataforma, ¿no las veis en otro sitio? Yo, las notas que han puesto, que es matemáticas e inglés, están puestas en la plataforma, en Vale, calificaciones, cada asignatura en calificaciones ahí. vale, perfecto, pues nada, os las subo yo mañana. También que me gustaría dejarlas subidas mañana por la mañana. Vale, muy bien. Y ya las veis y le echáis un vistazo y eso ya Pues si queréis el jueves podemos comentar algo. Si no diese tiempo, ya os digo, porque en principio no sé cuándo terminaremos. Que lo tengáis en cuenta. De acuerdo. Vale, pues nada, chicos, seguimos. Seguimos con lo que nos queda. Un saludo. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego.